Bueno, en este vídeo de hoy vamos a hablar sobre el barroco español. Lo voy a dividir en dos partes, ¿vale? Porque la pintura del barroco español es muy compleja y tiene muchos autores diferentes y tiene muchas obras obligatorias, ¿vale? Solo recordaros, pues bueno, que tenemos a Murillo, que tenemos a Velázquez y son muchas obras. Así que vamos a hablar hoy. Os he puesto aquí la Catedral de Murcia como un ejemplo de un barroco tardío en España como portada y bueno, no es una de las obras obligatorias, curiosamente, pero es una de las que a mí me parecen más claras para definir lo que es el arte barroco en España, ¿no? Nos vamos a centrar entonces, hoy vamos a hablar de la arquitectura y la escultura solamente, ¿vale? La arquitectura y la imaginería, porque ya os digo que la pintura va a ser muy complejo y si no nos va a quedar muy largo, ¿vale? Si nos vamos al resumen, fijaros que tenemos de obras obligatorias, tenemos a la Plaza Mayor de Madrid, de Juan Gómez de Mora, el retablo de San Esteban de Salamanca de Churriguera, el Hospicio de San Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera y la fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago de Casa Sinagua. En cuanto a escultura, tenemos tres obras, ¿vale? La Piedad de Gregorio Fernández, de la Escuela Castellana, y luego tenemos de la Escuela Andaluza, tenemos a Alonso Cano y Pedro de Mena con sus obras dedicadas a la Inmaculada y a la Magdalena. Por lo tanto, vamos a ir paso a paso y centrándonos en las obras obligatorias y sus características generales. Pues bien, el barroco en España, la arquitectura del barroco en España realmente, pues bueno, tiene unas características un tanto diferentes al resto de la arquitectura que hemos visto, ¿no? Olvidaros de lo que hablamos de Bernini y de Borromini, porque no vamos a ver eso, ¿no? Durante los siglos del barroco, que además en España vamos a ver que va a durar incluso estas obras arquitectónicas, vamos a ver muestras incluso en el siglo XVIII, lo que nos encontramos son con elementos sobre todo destinados a iglesias y conventos, básicamente, ¿no? Dentro de las ciudades, de los cascos urbanos, iglesias, claustros, ¿vale? Y lo importante es esto de aquí que tenemos, ¿vale? Que es la estructura que se sigue. Las fachadas no van a ser esas formas curvas de Borromini o de Bernini, sino que van a ser cosas más bien mucho más sobrias, mucho más equilibradas, mucho menos recargadas, ¿no? En Castilla se sigue una estructura que se llama de salón, es decir, edificios en forma de cruz con una sola nave, y en Andalucía más bien de cajón, simplemente un rectángulo, ¿no? Pero bueno, en definitiva lo que vamos a destacar es pobreza constructiva. Es decir, esto es lo principal. Se utiliza el ladrillo, se utiliza el yeso, se utiliza la madera, se utilizan elementos quizás más pobres y menos llamativos, porque lo que importa es dar respuesta a esto de aquí, es decir, a los conventos, a las órdenes mendicantes, es decir, al cliente que paga, por así decir, ¿no? Tenéis aquí un término muy interesante que son las falsas cúpulas o cúpulas encamonadas, ¿vale? Que lo que son falsas cúpulas, ¿vale? Es decir, son cúpulas que no están construidas en su totalidad con una estructura arquitectónica, sino que están construidas con elementos de madera, ¿vale? Que se llaman camones, por eso se llama encamonada, ¿vale? Y al interior lo que tenemos es, bueno, estos son ejemplos de cúpulas que no tienen nada que ver. Al interior lo que vemos es pues una decoración en yeso, generalmente, y al exterior pues se suele decorar con aquí, bueno, esto tenéis ejemplos, diferentes tipos de cúpulas, o sea, no tiene nada que ver con lo que estábamos comentando, pero esto sí. Al exterior, pues bueno, se suelen decorar con esta especie de pizarras o de piedra, y al interior, pues es de yeso, ¿no? Es decir, son cúpulas, falsas cúpulas, ¿no? Cúpulas encamonadas. No es un elemento arquitectónico, es decir, la pared llega hasta este punto de aquí, pero de aquí para arriba es una estructura de madera que viene reforzada al exterior y al interior. Esto de aquí sería un ejemplo, por ejemplo, y esto de aquí, de cúpulas encamonadas, ¿vale? Que están al exterior decoradas en este caso, tejas, pero bueno, en general son armazones de madera que se llaman camones, que se recubrían con yeso al interior, ¿no? Y eran mucho más ligeras y mucho más menos costosas.
Esta sencillez, por ejemplo, que es característica en el siglo XVII, pues luego vamos a ver que en la primera mitad del siglo XIX pues empieza a decorarse cada vez más, ¿no? Sobre todo el interior, ¿no? Con yeserías más voluptuosas, con retablos más complejos, ¿no? Una decoración mucho más abigarrada, ¿no? Que recibe el nombre de castizo, ¿no? Bueno, esto básicamente es una evolución, ¿no? Como principales obras arquitectónicas, por lo tanto, tenemos, como hemos visto, la Plaza Mayor de Madrid, el retablo del convento de San Esteban de Salamanca, ¿vale? Que lo tenéis aquí, el hospicio el Real Hospicio de Madrid, que lo tenemos aquí también, ¿vale? Y ¿cuál más? La fachada del Obradoiro, ¿vale? Aquí en esta lista de edificios o de obras arquitectónicas nos faltaría la Plaza Mayor, ¿vale? Pero bueno, tenemos aquí varios edificios, ¿vale? Vamos a ir viéndolos ahora poco a poco, ¿no? Aquí tenéis lo que es la Plaza Mayor de Madrid, también luego la de Salamanca, también la mencionaremos, ¿no? De Churriguera, ¿no? Entonces, bueno, por partes, tenemos la Plaza Mayor de Madrid, ¿vale? Aquí tenemos varios elementos de Gómez de Mora, bueno, características, ya os digo, de ese barroco un poco anclado todavía en las estructuras del siglo anterior, en estructuras de salones, de cajones, es decir, todavía elementos muy característicos de periodos anteriores, ¿no? Incluso influidos casi por ese estilo herreriano, ¿no? Es decir, construida en el siglo XVII, pero bueno, el Escorial fue construido en la segunda mitad del siglo XVI, ¿no? Es decir, no hay tanta diferencia y podemos hablar de que hay un cierto manierismo en esta construcción, ¿no? Otras plazas similares, un poquito para dar contextualización, pues tenemos la Plaza Mayor de Salamanca, que instaura un estilo que se denomina churrigueresco, que es mucho más decorado, ¿no? Esta obra no es obligatoria, sería un poquito para contextualizar la obra de Gómez de Mora, de la Plaza Mayor de Madrid, ¿no? Más elementos que podríamos comentar, pues bueno, que se desarrollan la preocupación municipal, ¿no? Por mejorar las estructuras, ¿no? Los edificios se limitan simplemente a 3 plantas, ¿no? Si nos vamos a comentar en sí la obra, pues vemos, pues bueno, que en Salamanca tenemos 3 plantas más la planta baja y que en el caso de Madrid pues tenemos similar, ¿no? Tenemos 3 plantas y la planta baja, ¿no? Techos a 2 aguas, una arquería inferior para el tránsito, un espacio abierto y generalmente balconadas y ventanas, ¿no? La utilización de materiales, en este caso tenemos de cantería de granito en la parte inferior de la galería y en la parte superior ladrillo y bueno, y teja para los tejados, ¿no? Pero bueno, fuerte influencia todavía, función desde luego de mejorar las ciudades, pero fuerte influencia todavía de ese estilo un poquito herreriano, ¿no? ¿Qué más? La portada del Real Hospicio, vamos a ver, el Hospicio de Madrid, aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí lo que vamos a ver, lo que hay que comentar son varias cosas, ¿vale? Es decir, no es solo que comentar la portada, sino todo el resto del edificio, ¿no? Es decir, que los edificios, como veíamos, no son excesivamente altos, ¿no? No son como esas catedrales, esos edificios tan grandes, responden también a esa función de dar servicio a las ciudades y tenemos la utilización pues de materiales un poquito quizás más pobres, ¿no? Tenemos aquí estas paredes que están enlucidas, ¿no? Con estos materiales y luego tenemos, eso sí, la fachada un poquito más decorada, muchísimo más decorada, recordando sobre todo esos elementos barrocos, ¿no? Eso sí que es una fachada más característica del barroco, ¿no? Muy recargada, muy decorada, es una fachada rota a diferentes alturas, cada frontón o cada friso, por así decirlo, cada parte, cada elemento es más pequeño que el anterior, por lo tanto vemos aquí por ejemplo un frontón circular, semicircular que está seccionado, ¿no? Es decir, vemos elementos claramente mixtilíneos, rosetones, estos medallones, ventanas ovaladas, es decir, elementos muy característicos del barroco, ¿no? Fijaros en esta ventana mixtilínea, ¿qué forma es esta, no? No tiene nada que ver con una forma clásica del barroco, ¿no? Y bueno, podemos comentar elementos que hemos comentado para otros elementos, otras cuestiones del arte del barroco.
En cuanto al retablo de San Esteban, bueno, aquí veis también de Churriguera, en Salamanca. Esto pertenece a esta iglesia de aquí. Y en su interior tenemos este retablo, ¿no? Bueno, elementos característicos. En este caso se construye en materiales pobres, podríamos decir, maderas y yesos, aunque decorados con pan de oro y con pinturas, ¿no? La función es religiosa. Fijaros que aquí no es una pared, no es un frontón liso, sino que tenemos columnas que salen más hacia afuera y columnas que se meten más hacia adentro, ¿no? Este tipo de columnas salomónicas también sí que son más características del barroco, ¿no? Muy características del barroco. Y bueno, pues son estructuras rotas, ¿no? Es decir, se juega un poquito. Fijaros, este elemento es mucho más, se prolonga mucho más hacia nosotros, estos se mueven más hacia atrás. Y bueno, volvemos a hablar de esos principios del barroco, del dinamismo y del movimiento y de la expresividad. ¿Cómo se expresa o cómo se manifiesta el movimiento? A través de los juegos de luces y sombras de diferentes volúmenes. ¿Y cómo se juega o cómo se expresa el sentimiento? A través de la ornamentada y de la exagerada decoración, ¿vale? Bueno, tenemos otros elementos, ¿no? Por ejemplo, bueno, la fachada de la Catedral de Santiago, ¿no? De Casa Sinoboa. Y aquí vemos, bueno, pues que elementos muy característicos del barroco, pues en lo que decíamos, ¿no? Pues que las fachadas son modulares, es decir, tenemos módulos que salen más hacia el exterior y módulos más hacia el interior, ¿no? Es decir, se juega un poco con esos juegos de luces y sombras. Fijaros lo que sobresalen estas columnas, ¿no? Las alturas no son las mismas, ¿no? Tenemos dos torres, eso sí, pero luego tenemos esta fachada que está dividida en tres partes. La parte superior, la parte central es superior en altura, va reduciéndose cada uno de los frisos, cada una de las cornisas va reduciéndose en anchura. Como hemos visto en el caso anterior, se van rompiendo estos módulos y bueno, pues se va generando ese dinamismo, ¿no? Es decir, por esto es barroco esta estructura, ¿no? Bien, entonces lo importante de todo esto es que pues veáis que cuando tengáis que comentar cada una de ellas, pues las otras pueden ser también objeto de contextualización, ¿no? Si queréis podemos poner más elementos, más obras, como por ejemplo la sacristía de la Cartuja de Granada, y así vemos sacristía de la Cartuja de Granada, para que se os vaya haciendo el ojo a más elementos barrocos, ¿no? Pues fijaros, ¿no? Este tipo de decoraciones, esta decoración en yesos tan profusa, ¿no? Y tan exagerada. También tenemos, por ejemplo, la portada del Seminario de San Telmo, que es hoy en día la sede del gobierno de Andalucía. Portada del Colegio Seminario de San Telmo. Fijaros, ¿no? Pues esos elementos característicos del barroco, ¿no? Pues esa ruptura, ese balcón que sobresale, esa ruptura de diferentes, hay como tres niveles, ¿no? Estas cornisas que están rotas y salen hacia nosotros, estos arcos tardorrenacentistas, ¿no? Que también unos frontones rotos mixtilíneos, ¿no? Aquí veis esta especie de alfiz mixtilíneo, ¿no? Recordamos que estamos en Andalucía, ¿no? También puede haber inspiraciones de otros periodos, ¿no? Columnas cuyos fostes están profusamente decorados. Entonces, bueno, pues aquí vemos características clásicas de lo que es un barroco español, ¿no? Que utiliza materiales realmente bastante más pobres, pero que en algunas fachadas pues puede ser un poquito más llamativa, ¿no? En segundo lugar, vamos a hablar de la escultura. La escultura en España, en el barroco, se conoce como imaginería. La imaginería es una escultura barroca que se caracteriza porque vive a espaldas de lo que son los modelos extranjeros, es decir, vive totalmente a espaldas de lo que es el barroco en Italia, en Francia o en cualquier lugar. La imaginería tiene una temática religiosa. El material predilecto será siempre la madera, que está pintada por múltiples colores, ¿vale? Principalmente tenemos, es decir, aquí tenemos materiales, ¿vale? Aquí tenemos soportes. ¿Cuáles son los soportes que se utilizan? El retablo, es decir, como lo que hemos visto anteriormente en San Esteban, en Salamanca, y pasos procesionales de la Semana Santa, ¿vale? Es decir, son los dos grandes soportes que vamos a encontrar.
El retablo un poquito más arquitectónico y el paso más de relieve y el paso procesional más de escultura de bulto redondo, ¿vale? Y dentro de los pasos procesionales vamos a encontrarnos con dos escuelas, o tres podríamos decir. Una que sería Castilla, ¿vale?, en la que vamos a ver sobre todo a Gregorio Fernández y en la que destacan, bueno, pues las figuras de los crucificados, la expresión del dolor, las vírgenes con gran sufrimiento, ¿no? La escuela de Andalucía, donde vamos a encontrarnos con otros muchos como Alonso Cano, Pedro de Mena, bueno, ahora iremos viéndolo. Y luego finalmente la de Murcia, que bueno, se asocia a la de Andalucía, pero puede ser un poquito independiente con el tema de Salcillo, ¿vale? ¿Diferencias entre unos y otros? Pues bueno, un experto en imaginería barroca española podría decirlo mejor, pero en sí tenemos que acordarnos de los autores, de sus obras obligatorias y de en qué escuela van a trabajar, ¿vale? Principalmente nos vamos a centrar en Castilla, en Gregorio Fernández, ¿vale?, y en una de sus obras que será La Piedad, ¿vale? Posteriormente en Andalucía vamos a ver a tres autores, ¿de acuerdo? Dos que tenéis aquí y uno que... tres que tenéis aquí y uno que tenemos en los autores, que ahora os lo pondré, ¿vale? Serían Martínez Montañés, ¿vale? Juan de Mesa, ¿de acuerdo?, que sería en su escuela sevillana. Y por otro lado tendríamos en Granada a Alonso Cano y a Pedro de Mena, ¿vale?, que no lo tenemos aquí, pero lo tenemos en la lista de autores, ¿vale? Y después hablaríamos de Salcillo, ¿vale?, de la escuela murciana de Salcillo. Bueno, paso a paso, nunca mejor dicho. Entonces tenemos la escuela de Castilla, ¿vale? Gregorio Fernández es el gran autor que tenemos del barroco castellano y sus obras son, bueno, como hemos dicho, son obras de imaginería y tiene algunas características, ¿no? Pues por ejemplo le añade diferentes elementos para darle mayor realismo, ¿no? Fija diferentes modelos, ¿no? Por ejemplo, crea un modelo definitivo de Inmaculada y otro de la Piedad, que será ampliamente imitado le da mucho prestigio, ¿no? Y bueno, genera otras esculturas también como el Cristo atado a la columna o el Cristo yacente que vamos a ver ahora. Y bueno, principalmente la temática de Castilla es Cristo, ¿vale? Es decir, la temática es la muerte de Cristo, la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo. Podemos ver el sufrimiento de otras personas a partir de la muerte de Cristo, como en la Piedad, pero generalmente tenemos el tema de, vamos a ver aquí, de Jesucristo, ¿no? Esculturas de bulto redondo, por lo tanto, temática religiosa. ¿Qué más hablaríamos? ¿Cómo se consigue recordar, ¿no?, elementos del barroco? ¿Cómo se consigue el movimiento? Pues a través de la generación de esos espacios, de esas luces y sombras entre los paños. ¿Cómo se consigue la expresividad? A través de esos rostros que expresan ese fuerte sufrimiento, ¿no? Los cuerpos, la proporción, pues tenemos que son naturalistas, que son realistas, no es esquemático, no le falta proporción, es decir, dominan mucho la técnica. Fijaros en la expresividad con el rostro, los ojos, pero también las manos, ¿no?, la sangre, los ojos, las uñas, se añade también. Los colores azul, rojo, fijaros otra perspectiva, ¿no?, azul, rojo, el color de la carne tanto de la Virgen como de Jesucristo, que es diferente, ¿no? Bueno, genera un modelo de pasión muy importante y ampliamente copiado o ampliamente representado en otros momentos de la escultura, ¿no? ¿Con qué podríamos contextualizar la Piedad? Pues o bien con otras obras del propio Gregorio Fernández, como por ejemplo el Cristo atado a la columna, ¿no?, o bien con el Cristo yacente, ¿no? En cuanto al Cristo atado a la columna, por ejemplo, vemos algunos de los elementos pues característicos del barroco, ¿no? Pues esos paños angulosos, ese elemento que sale fuera del eje principal de la figura, ¿no? Cómo se presenta el dramatismo o el movimiento, pues con ese movimiento del cuerpo, no es hierático, los paños, ¿no?, se están moviendo. ¿Y cómo se expresa el sentimiento? Pues a través del rostro sobre todo, pero también a través de la laceración del cuerpo, de la espalda, las llagas, en las diferentes partes de su cuerpo, ¿no?
Y desde luego el Cristo yacente, pues no hace falta decir cómo se muestra el patetismo, ¿no? Recordar por los ojos se rellenan con pasta vitria, los dientes también, la sangre, las heridas, es decir, se recrean mucho en este sentimiento de dolor, de dramatismo y de pasión y muerte de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos en Gregorio Fernández es muy importante la figura de Jesucristo. Cuando nos vamos a Andalucía, vamos a ver a su vez una subescuela en Sevilla y otra en Granada. Bueno, en Sevilla tenemos a Martínez Montañés, ¿vale? Y también vamos a tener a Juan de Mesa, ¿vale? Entonces, recordamos las obras que teníamos aquí, ¿vale? Ya hemos visto La Piedad, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver otros dos autores que son más bien de la escuela granadina, ¿vale? De la escuela de Sevilla, pues no tenemos ninguna obra obligatoria. Martínez Montañés, curiosamente, pues fue el más famoso de su tiempo, aunque no tenemos ninguna obra. Ahora os pondré algunas de sus obras más conocidas. Sobre todo, por ejemplo, La Cieguecita, ¿no? O El Niño Jesús, ¿no? Que son obras muy populares, ¿no? Se centran quizás en temas no tan relacionados con Cristo, sino quizás con cuestiones más del Niño Jesús, de la Inmaculada, de la Virgen, o sea, temas también muy relacionados con la cristiandad, pero quizás no tan dramáticos, ¿no? Y tenemos que se dedica tanto a retablos como a esculturas exentas que luego van a ubicarse en este tipo de hornacinas, ¿no? Entonces vamos a buscar esculturas de Martínez Montañés, por ejemplo, La Cieguecita. Aquí tenéis diferentes escenas y también vamos a ver, por ejemplo, El Niño Jesús de Martínez Montañés, como tienen un tono un poquito más dulce, un poquito más esperanzador, que no lo tenemos en lo dramático y patético que es la imaginería castellana. El siguiente, Juan de Mesa, es un autor naturalista, es decir, es un barroco andaluz que se basa sobre todo en expresar con gran naturalidad el dolor, el dramatismo, ¿no? Y bueno, pues recordar, simplemente fijaros cómo se llaman sus obras, ¿no? Nuestra Señora de las Angustias, El Cristo de la Agonía, o sea, este hombre pues era un gran seguidor de esa normativa que habla de que hay que fijar unos cánones de dolor y de pasión, de muerte, para reflejar, pues eso, que la cristiandad tiene que ver sobre todo con ese sentimiento patético de sufrimiento, ¿no? Ahora ya si nos vamos al autor de las obras obligatorias, tenemos en Granada a Alonso Cano, ¿vale? Aquí tenéis todo el desarrollo de sus diferentes etapas, ¿no? Pues en Sevilla, también crea en Madrid, también en la etapa granadina, ¿no? Y bueno, pues de las obras que tenemos obligatorias de Alonso Cano, tenemos la Inmaculada de Facistol. Ahora vamos a verla, que es un facistol y qué inmaculada es, ¿no? Bueno, de los artistas quizás es el que más se aproxima a la escultura del Renacimiento. Ahora veremos por qué, ¿no? También fue un arquitecto que dominó en gran medida todos los estilos artísticos, ¿no? Pues desde arquitectura, también pintura, bueno, aunque es conocido más bien como escultor. Y bueno, dentro de sus características, pues es que le da una gran luminosidad a sus obras, ¿no? Nos vamos a centrar quizás en la Inmaculada del Facistol, ¿vale? Que construye para el Facistol de la Catedral de Granada, si no me equivoco, y que vamos a ver enseguida, ¿vale? Y fijaros lo que os decía, ¿no? Cómo se le da esa luminosidad a las figuras, esa Virgen Inmaculada, ¿no? Con esas manos, ese canon un poco que siguen todas las vírgenes inmaculadas del periodo, ¿no? Los colores azul y blanco, la pureza, escultura de bulto redondo, es naturalista, el movimiento se expresa a través de los paños, de la ondulación, las luces y sombras, pero es verdad que el rostro de la Inmaculada
es un tanto sereno, ¿no? Por eso se dice que recuerda un poco a la estética renacentista, ¿no? Y por último tenemos de los autores granadinos, tenemos a Pedro de Mena con su Magdalena. A mi modo de ver, esta obra es quizás la que mejor representa las dos cosas, los dos elementos del barroco, ¿no? De la escultura barroca, que son el movimiento, el dramatismo, y a la vez es una obra muy fiel a las características propias de lo que es la imaginería, ¿no? Conoce muy bien el arte de Alonso Cano y se refiere a él en muchas de sus creaciones, refleja gran cantidad de sus cánones, ¿no? Y sus obras, pues bueno, cumplen un poco la función esencial de todas las obras de la imaginería, ¿no? Que es la de representar una escena de dramatismo relacionado con la muerte de Jesucristo, ¿no? La María Magdalena de Pedro de Mena, por lo tanto, el rostro de la María Magdalena es quizás uno de los rostros que mejor representan esa sensación. Fijaros, ese sentimiento, ese dramatismo tan grande, ¿no? El movimiento de su cabello, el naturalismo en su rostro, en su expresión, fijaros qué natural, ¿no? Recordar que está hecho en madera. Es una belleza serena, triste, melancólica, que quizás representa muy bien, fijaros en esta imagen, qué poderosa esa sensación, ¿no? Esa sensación del dramatismo del barroco, de la imaginería española, ¿no? Os recuerdo que lo teníamos también la Magdalena Penitente de Pedro de Mena. Y bueno, con esta figura acabamos las obligatorias, pero bueno, recordamos, también tenemos a Salcillo, también que nos serviría un poquito para contextualizar. Una de las cosas más características de Salcillo es un poquito más tardío, bastante más tardío, y lo que hace principalmente son obras con bastante gente, es decir, son esculturas como la Última Cena, los azotes, la oración en el huerto, es decir, son obras que representan a muchísimos personajes, es decir, fijaros que aquí, por ejemplo, esta cofradía le encarga un monumental Belén que está compuesto por 728 figuras, o sea, que es un escultor que construye, además también belenes, que construye esculturas de una gran cantidad de personajes, ¿no? Para poneros algunos ejemplos de sus personajes o de sus escenas, ¿no? Una de las características de Salcillo es que sus obras son un poquito más metálicas, ¿no? Es decir, tiene un brillo un poquito más metálico. Los paños son un poquito más angulosos y toda la obra de Salcillo es llamativa por eso, ¿no? Porque son muchas obras, muchos personajes. Estos son las fallas, no sé por qué no sale aquí este elemento. Son esculturas, pues bueno, mucho más angulosas, que os decía, ¿no? Con un brillo metálico más llamativo, ¿no? Fijaros la cena, ¿no? Pues que son muchos personajes representados, ¿no? Y bueno, me quedo un poquito con la imagen de la Magdalena, que es un poquito la expresión de ese sufrimiento barroco, para, pues bueno, instaros a que hagáis un comentario de estas obras obligatorias que tenéis en los apuntes. Y pues nada, que seguimos adelante. Ya solo nos queda hablar del de la pintura barroca y del rococó, ¿vale? Es decir, nos queda algunas poquitas cosas más, pero a ver si en un par de vídeos las solucionamos. Y pues nada, simplemente instaros a que veáis estos vídeos, que os sirvan un poquito y que podáis ir haciendo los comentarios de la mejor manera que podáis, que sigáis así y que mucho ánimo con todo.